Buenos días. Voy a sustentar la investigación que he desarrollado, cuyo título lleva Análisis de influencia de la ceniza derivada de residuos de planta de maíz en las propiedades geotécnicas del suelo arcilloso en la comunidad de Quisini, Maranganí, Canchis, Cusco. Esto bajo la supervisión del docente Gorky Federico Salas, que presenta a mi persona, es Edison Franco Olivera Maigua. Vamos a hablar sobre la tesis. Justamente vamos a continuar con el planteamiento de estudio. Vamos el problema, objetivo, justo y tanto la variable. En el punto 2 vamos a tocar el tema de que será antecedentes y bases teóricas que hemos tomado para esta investigación. Como tercer punto, el tipo de investigación, nivel de investigación, diseño de investigación, población y bueno, objetivo tomar en cuenta para el análisis de lo que es la ceniza de residuos de planta de maíz. Y como punto 4 vamos a hablar de lo que son aspectos operativos, ¿no? Que son los resultados que vamos a obtener. Como planteamiento del problema, es importante que en América Latina los suelos arcillosos presentan una principal limitación técnica para el diseño y mejoramiento de rurales. Esto debido a la baja capacidad portante y alta plasticidad y elevación de compresibilidad. Como problema general, tenemos cómo influye el adicional de ceniza derivada de residuos de planta de maíz en las propiedades geotécnicas en los suelos arcillosos de la Comecini. Así como pues también, ¿no? De qué manera influye el adicional de ceniza de residuos de planta de maíz en los límites de plasticidad de los suelos arcillosos en la comunidad de Quisini. Y también cómo afecta la incorporación de cenizas derivadas de residuos de planta de maíz y específico de suelos arcillosos de la comunidad de Quisini. ¿Cuál es la influencia de la ceniza derivada de residuos de planta de maíz en el índice del CBR? Esto en los suelos arcillosos en la comunidad de Quisini. Como objetivo general es analizar la influencia de las cenizas derivadas de residuos de planta de maíz en las propiedades geotécnicas del suelo arcilloso de la comunidad de Quisini. Y como específico tenemos analizar las influencias de cenizas derivadas de planta de maíz en la plasticidad de suelos arcillosos de la comunidad de Quisini. Analizar la influencia de la ceniza derivada de residuos de planta en el peso específico. Analizar la influencia de cenizas derivadas de residuos de planta en el CB. Esto en suelos arcillosos. La justificación, ¿no? La presente investigación se justifica teóricamente por la necesidad de mejorar condiciones geotécnicas del suelo arcilloso de la comunidad de Quisini, el sitio de Maranganí, la provincia de Canchis. También los cuales, representan también la baja capacidad de soporte, ¿no? Entre esos lugares. Se está viendo lo que son de las delimitaciones del proyecto. En este presente estudio se desarrolla en la comunidad de Quisini, ubicación en el distrito de Maranganí, provincia de Canchis, de la región de Cusco. Delimitación temporal. La presente investigación se desarrolla en un periodo de aproximadamente 12 meses, abarcando toda la etapa de estudio, planificación, ejecución de trabajo en campo, calcinación, preparación de cenizas y residuos de calcinación de residuos de planta de maíz y recolección de muestras, ¿no? Y bueno, posterior realizado en el ensayo de laboratorio para ver los resultados. Efectivamente, también tenemos la hipótesis general, que es el adicional de ceniza obtenida a partir de residuos de planta de maíz mejora la propiedad geotécnica de los suelos arcillosos en la comunidad de Quisini, reduciendo la plasticidad, aumentando su peso específico y elevar su índice CBR, debido a su composición mineralógica y a su capacidad para modificar la estructura interna del suelo. Como específica tenemos lo que es la incorporación de la ceniza obtenida de residuos de planta de maíz blanco, reduce la plasticidad del suelo arcilloso, disminuye el límite líquido y el índice de plasticidad, lo que mejora su comportamiento ante variaciones de humedad. El adicional de ceniza de residuos de planta de maíz blanco incrementa el peso específico seco del suelo arcilloso y optimiza su compactación y estabilidad volumétrica.
El índice CBR del suelo arcilloso mejora la incorporación de determinados porcentajes de cenizas de planta de maíz blanco, alcanzando niveles adecuados para su uso y capacidad subrasante de los caminos rurales. También importante mencionar la identificación de las variables, ¿no? La variable independiente justamente indica que es el porcentaje de cenizas derivadas de residuos de planta de maíz añadiendo al suelo arcilloso. Como variable dependiente tenemos índice de plasticidad, peso específico y índice CBR. Entrando al marco teórico, complementamos con el tema de los antecedentes locales, antecedentes nacionales y antecedentes internacionales. Si bien es cierto, con el antecedente local se toma en consideración del autor Quispe Vilca, justamente desarrolla un artículo, ¿no?, que indica estabilización de suelos expansivos con ceniza de mazorca, de maíz en la ciudad de Cusco. Esto, de alguna u otra manera, es una guía para que nuestra investigación pueda relacionarse y pueda determinar el resultado que nosotros buscamos. Bueno, como base teórica tenemos en cuenta, ¿no?, lo que son los suelos arcillosos, la estabilización de suelos, lo que es el CBR, el peso específico, y entre todos estos términos que se va a utilizar para el tema de la investigación, y vayamos a considerar también algunas definiciones que presenta nuestra investigación. Cuya metodología, entramos a la parte metodológica. La metodología de investigación, estamos empleando un tipo experimental, dado que pretende comprobar el efectivo de la adición de ceniza derivada de residuos de planta de maíz sobre las determinadas propiedades geotécnicas en el suelo. Entonces, el tipo de investigación es un tipo de investigación experimental, pero de tipo aplicada. Nivel de investigación, tenemos investigación explicativo, diseño de investigación, diseño experimental al enfoque transversal y comparativo. También se da la muestra, ¿no?, la población de conjunto de suelos, ¿no?, de arcilla, de residuos localizados en el tramo de Sairipampa, se extiende aproximadamente 3 kilómetros desde la carretera al lugar de que se va una muestra, ¿no?, probabilístico de conveniencia, ya que muestra selecciones interseleccionables, ¿no?, para partir de la zona y, bueno, ubicar también el lugar y desarrollar las calicatas que corresponde. Las calicatas que se van a desarrollar son cada 5 kilómetros, en un tramo de 3 kilómetros. Bueno, la obtención de cenizas de residuos de planta, los residuos agrícolas secos, planta de maíz, hoja, tallo, mazorca y cara, serán recolectadas en la comunidad de Quisini durante la época de post cosecha para obtener la ceniza y llevar a cabo el proceso de calcinación controlada. También tenemos los límites de consistencia, que son límite líquido, límite plástico e índice de plasticidad. Ensayo en CR, preparación de mezcla de suelo, características mezclas de suelo de ceniza, análisis estadístico de resultados y criterios de interpretación de los resultados. Entonces, con este entender entre los aspectos operativos que se muestra y, bueno, los resultados que se va a obtener, justamente persecución de la estructura de función de los objetivos específicos planteados, analizados los mecanismos físicos químicos que explican los efectos observados y comparados y resultados, estudio previo reportado a la literatura científica nacional e internacional. Se presentan los resultados obtenidos en los ensayos de laboratorio, las muestras de suelos arcillosos y naturales de la mezcla con 5%, con 10% y 15% de residuos de planta de maíz. Lo otro, ¿no?, la influencia de la ceniza y la plasticidad del suelo. Entonces, la adición de la ceniza de residuos de planta de maíz
produjo una reducción sistemática, ¿no? Según nuestros resultados estadísticos, es el 22.8% y con 15% de ceniza. Esto equivale a una disminución del 23.2% de la modificación del comportamiento plástico, que corresponde al múltiples mecanismos intercoleccionados que actúan simultáneamente sobre la estructura del suelo arcilloso. Entre el tema de mecanismos de reducción de plasticidad, el primer mecanismo corresponde al efecto de dilución física de las partículas de ceniza, caracterizando por su naturaleza, por no plastificada y morfológico irregular, que intercalan entre las partículas arcillosas, reduciendo la proporción relativa de los minerales arcillosos activos en la matriz del suelo. Importante también mencionar los resultados de la límites de consistencia, ¿no? Para ver el tema de los parámetros fundamentales y evaluar la plasticidad cohesiva y variación de contenido de humedad. Tenemos una tabla en la cual sale el porcentaje de lo que son los límites líquido, límite de plasticidad e índice de plasticidad. Entre estos rasos, según el análisis estadístico que se ha realizado, un factor relevante es estáticamente significativa entre el tratamiento del 0.5. Confirmado que la adición de ceniza modifica significativamente el comportamiento de plástico del suelo arcilloso. Ahora, la relación entre la humedad y la densidad, que es el ensayo Proctor, consiste en un proceso fundamental, ¿no? Mejorar la ingeniería, las propiedades del suelo. Y en esta situación, al desarrollarse al 5, el contenido de humedad óptimo justamente cumple con el 15%. Entonces, el ensayo de Proctor modificado simula las condiciones de compactación de campo, equipos pesados, determinación de relación entre contenido de humedad y densidad seca, ¿no? Ahora, la capacidad de soporte de índice CBR. Se ha evaluado, ¿no? El tema de los suelos utilizados, entonces comprende y determina prácticamente la clasificación según el sistema o el análisis desarrollado del CBR, ¿no? Entramos en la parte de conclusión. La investigación desarrolla, ¿no?, la demostración de manera contundente que la ceniza obtenida de residuos de planta de maíz constituye una alternativa técnicamente viable, económicamente accesible y ambientalmente sostenible para mejorar la propiedad geotécnica del suelo arcilloso y bajo la capacidad portante de caminos rurales altoandinos. Los resultados experimentales revelan que este material agrícola tradicionalmente que se considera un desecho y eliminación mediante quema puede transformarse en un recurso válido para el desarrollo de la infraestructura vial y de la comunidad, ¿no?, en este caso. El hallazgo más significativo corresponde al incremento del 100.4% en la capacidad de soporte del suelo y elevado en el CBR de 4.5 a 9.2% con la dosificación óptima de 10% de ceniza. Este valor permite reclasificar la subrasante de pobre a regular según el criterio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos técnicos para caminos rurales bajo el tránsito. Bueno, en este caso, como recomendación, ¿no?, a partir de los resultados obtenidos de la lección aprendida, durante el desarrollo experimental se plantean las siguientes recomendaciones, orientando a optimizar la implementación práctica de esta tecnología y abrir nuevas líneas de investigación que profundicen el conocimiento generado. Con ese entender, muchas gracias y bueno, agradezco la atención y la oportunidad de poder mostrar el trabajo que se ha podido desarrollar. Muchas gracias.